esta primera clase del segundo ciclo de la apologética. Si Dios quiere, el siguiente mes cumplimos 2 años que iniciamos con este curso de apologética para rebatir argumentos protestantes. Pues gracias por su asistencia. Este tema que vamos a escuchar es un tema muy largo y es fundamental para el católico que quiere defender su fe. Es fundamental que entienda de qué se trata esta falsa doctrina protestante, o dogma, o principio, o regla. Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo para llamar a esta falsa doctrina, que en realidad ellos ya le están sacando la vuelta, ¿no? Vamos a verlo poco a poco, pero voy a empezar diciendo que pues ¿cuántas veces no escuchamos que a un católico lo cuestionen y le dicen, ¿dónde está en la Biblia, no? ¿Dónde está en la Biblia el bautismo de niños? ¿Dónde está en la Biblia la Inmaculada Concepción de María? ¿Dónde está en la Biblia que María fue asunta al cielo? ¿Dónde está en la Biblia el Papa? ¿Dónde está en la Biblia que tenemos que rezar el rosario? ¿Cuándo has visto en la Biblia? Muéstrame en la Biblia cuándo viste a San Pedro, a Bernabé, a Tomás, a Juan. ¿Cuándo los viste? Con un rosario en la mano, ¿sí? Entonces, ese tipo de argumentos, que inclusive son ataques personales, es muy común y llegan a confundir a muchos católicos, ¿no? Desgraciadamente, inclusive católicos que tienen años en la fe, ¿no? Entonces, vamos a desgranar este tema poco a poco. Es un tema largo, no sé si vayamos a terminar. Y de hecho voy a platicar una breve testimonio de mi familia, ¿no? De mi abuela materna. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, entender de qué se trata sola Biblia o sola Escritura, ¿no? Que es lo mismo. Es importante para poder defender nuestra fe y que no permitir que nos engañen las sectas y los protestantes, ¿no? Mucha gente se confunde. Perdón, maestro, si puede poner la pantalla completa, por favor. Es que como que se quedó trabado. Ok, no, está bien, no hay problema. Como que se quedó trabado. Muy bien. Entonces el tema se llama ¿sola Escritura o sola Biblia? Y es el primer tema, es uno de los temas más importantes para entender y poder defender nuestra fe católica. ¿Verdad? Sí, bueno. Sí, adelante. Entonces, este tipo de argumentos que llegan a confundir, como le digo, a católicos que tenían años rezando rosario, católicos que tienen años yendo a misa, visitando el sagrario, que de un día, en cuestión de horas, días, horas, pues abandonan el catolicismo. Y ya de un día para otro, en cuestión de días, horas, se hacen protestantes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es esto de sola Biblia, sola Escritura, no? Bueno, es el sola Escritura va ligado con otros dogmas o reglas protestantes. Se mezclan varios temas aquí, ¿no? Vamos a ver. Entonces, este tema de sola Escritura, cuando el católico lo entiende, lo sabe de cuál es el fundamento de este falso dogma, cuando lo entiende, automáticamente se convierte en un arma contra un protestante, prácticamente cualquier argumento que diga un protestante. Sola Escritura se vuelve en contra de él. Lo vamos a ver poco a poco, ¿no? Los protestantes, aunque lo nieguen, tienen muchos dogmas, ¿no? Uno de ellos,
y el principal, uno de los principales es el sola escritura. La otra es la justificación, que nunca se pierde. El otro es sola fide, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y la otra es la libre interpretación de la Biblia, que la Biblia se interpreta sola, ¿no? Entonces, como les comentaba ahorita, ¿cuántas veces hemos escuchado al decir a un protestante, ¿dónde está en la Biblia el rosario? ¿Cuándo viste a Jesús o a los apóstoles con el rosario, no? ¿Dónde está en la Biblia la palabra purgatorio, el Papa, la indulgencia, los sacramentos? ¿Dónde está en la Biblia? Te dice, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia que debemos pedir a los santos, bautizar niños? Todo eso, ¿no? Generalmente hay dos tipos de respuestas, ¿no? Hay una respuesta rápida y una respuesta larga, ¿no? La respuesta rápida nos sirve como primer defensa básica, y para que el protestante, mientras busca cómo justificarse, nosotros preparamos la técnica ofensiva para desarmar totalmente al sectario, ¿no? Vamos a usar la respuesta clave rápida y su secuencia para iniciar una defensa en contra del protestante, ¿no? La primera pregunta que debemos hacer nosotros como católicos para podérsela hacer a un protestante es esta: ¿dónde dice la Biblia que todo debe de estar en la Biblia? ¿Dónde dice? Es la primera pregunta que yo le tengo que hacer a un protestante, ¿no? Cualquier cosa que me diga, ¿dónde dice la Biblia que todo debe estar en la Biblia? Número 2, demuéstrame con capítulo y versículo dónde dice la Biblia que todo debe estar en la Biblia, ¿sí? Si tú me dices que todo debe estar en la Biblia y te basas en la Biblia y solo Biblia, y si no está en la Biblia no sirve, entonces ese fundamento o esa regla tiene que estar en la Biblia, tiene que estar en la Biblia. Porque si no está en la Biblia, ¿de dónde salió? ¿De dónde lo sacó? ¿Sí? Entonces aquí empieza el problema para el protestante, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia que todo debe estar en la Biblia? Esa es la primera defensa rápida que tengo contra un ataque, ¿no? Cuando me dice, ¿cuándo viste a Jesús con el rosario en la mano? ¿Dónde dice la Biblia? Entonces la pregunta es, ¿debería estar en la Biblia? ¿Debería estar? Y si debería estar, demuéstramelo con capítulo y versículo, ¿sí? ¿Dónde dice la Biblia que todo tiene que estar en la Biblia? Porque si no está, si la Biblia no lo dice, esa regla, ese dogma, ese principio, o como le llaman los protestantes, simplemente no existe, y es un invento de ellos, es un invento de Martín Lutero, ¿sí? Voy a leer los principales versículos que usan ellos, ¿no? Entonces yo le digo a un protestante, demuéstrame con la Biblia que todo tiene que estar en la Biblia. Por lo general los protestantes van a dar estos versículos, ¿no? Este es el primero, o el que ya no lo usan tanto, ¿no? Porque ya está bien derrumbado, ¿no? Vamos a usar 2 Timoteo 3, 16, 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Bueno, ¿cuál es la respuesta católica? Muy bien, la primera parte, no sé si lo notaron, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es muy triste, que un protestante diga que la Biblia sea palabra de Dios basándose en la misma escritura. Porque también, por ejemplo, el Corán dice eso, ¿no? Y ellos no siguen a Alá por eso, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios, pues ¿cuál escritura, no? Hay otras, lo mismo dicen los testigos de Jehová del libro de su libro, ¿no? Los mormones del libro de Mormón, ¿no? Entonces, ¿quién dice qué escritura es inspirada por Dios? Lo importante de esta parte de la cita es que se le da la autoría de la Biblia a Dios. No dice nada sobre que esta palabra sea la única regla de fe y contenga todo. La segunda parte, y que es muy importante, es que el texto dice que es útil. Nunca dice que es suficiente o que sea lo único. O sea, este versículo nunca prueba que la Biblia es la única regla de fe
para que el hombre llegue al conocimiento de la fe y se salve. Este versículo no lo dice, dice que es útil, pero no dice que es lo único, ni suficiente, ni lo único. Ese versículo está derrumbado, ¿no? ¿Qué otro versículo van a sacar los que todavía se atreven a sacar a decir que solo la Biblia está en la Biblia, ¿no? Segunda de Timoteo 3, 14, 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué problema tenemos con este versículo, no? Bueno, entrando un poco en historia, Timoteo fue obispo de Éfeso muy joven. ¿Qué escrituras conoció? Pues solamente el Antiguo Testamento, ¿no? Porque a la edad de Timoteo no existía el Nuevo Testamento. Entonces, si queremos demostrar con esta cita que todo está en la Biblia, o sea, en el Antiguo Testamento, en ese momento, vamos a dejar por fuera los evangelios, las cartas o el Apocalipsis, pues esto se consideró como parte de la Biblia mucho tiempo después, ¿no? Obviamente, pues al ver esto, un protestante tiene que sacudir su cabeza y reflexionar si es honesto, ¿no? Esta cita no abarca la totalidad de sus 66 libros como prueba que sea lo único necesario como regla de fe. Ya el cardenal Newman, si alguno de ustedes han oído hablar de él, nos hacía ver que este texto de Timoteo no logra asegurar que las escrituras sean lo único necesario como regla de fe. Muy bien, vamos a continuar. Por ejemplo, vamos a ver el Santiago 1:4, dice, por ejemplo, dice, mas tenga obra perfecta la paciencia, para que seáis perfectos y cumplidos, sin faltar en cosa alguna. Ahora, así es el texto, ¿no? Usando la lógica de los fundamentalistas, aquí, entonces paciencia es todo lo que se necesita para ser perfecto y cumplido. ¿Qué pasó con sola Biblia? Que no se suponía que la escritura era todo lo que se necesitaba en segunda de Timoteo. Y ahora pues resulta que la paciencia es obra perfecta, ¿no? Y con eso podemos ser perfectos, incumplidos, sin faltar en cosa alguna. Si somos fundamentalistas como los protestantes, pues yo contengo con la paciencia, ¿no? No necesito la Biblia. Otro argumento que usan todavía uno que otro, otro argumento, ¿no? Juan 20, 30, 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30, 31. Los protestantes dan a entender que aunque Jesús hizo muchas cosas, solo las que están en la Biblia son necesarias. Esto es completamente falso. De entrada, nos estaríamos refiriendo solo al Evangelio de Juan. Dejaríamos por fuera cosas como el Padre Nuestro, de Mateo y Lucas, la infancia de Jesús, de Mateo y Lucas también, la última cena con pan y vino, Mateo, Marcos y Lucas. Este texto no está indicando que lo que esté allí nos sirva para hacer tratados doctrinales sobre religión, sino solamente mostrarles a los judíos que Jesús es el Mesías, y saber esto no nos dará la salvación, pues hasta los demonios saben que Jesús es el Mesías. Entonces vamos viendo que no existe lo que parece ser versículos que dicen que solo la Biblia es suficiente. Vamos viendo que no es más que un sofisma, ¿no? Parece que dice, pero no dice, ¿no? Otro versículo que usan dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Respuesta católica, como muy bien dice el texto, son los judíos y no Jesús quienes creen que en la Biblia encontrarán la vida eterna. El contexto de este versículo se refiere exactamente a la creencia de los judíos.
Y son los judíos los que creen eso, ¿sí? Lo que solamente la Biblia encontrará la vida eterna. Jesús se adapta a la mentalidad de su pueblo, no busca escandalizarlo, sino hacerle ver las cosas. Jesús sabe que los judíos creen encontrar la vida eterna en el Antiguo Testamento. Y por eso los invita a que vean que aún en esas escrituras se da testimonio de él, de que él es el Mesías. Maestro, Sí, que en ese versículo de ninguna manera se puede entender que nomás en la Biblia está, o sea, está sacado de contexto, pues no hay ninguna enseñanza que la iglesia enseñe ese versículo que diga que nomás las escrituras. no existe absolutamente que algo que señale este versículo en Juan 5:39, que esté diciendo la suficiencia de sola Biblia, ¿no? Porque para empezar, no está aquí en la Biblia, no encontramos la Santísima Trinidad, ¿no? No encontramos la Santísima Trinidad, no encontramos que se nos diga que debemos hacer oración al Espíritu Santo, no encontramos a la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Eso no lo podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Y hay cosas que no están en la Biblia, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, este texto no nos dicen absolutamente que la Biblia sea suficiente para nada, ¿no? De hecho, encontramos lo contrario, porque si leemos las Escrituras, vemos que es la Biblia la que nos da, la que es la iglesia, la que nos da suficiencia, ¿no? La que nos guía en la fe, ¿no? Muy bien. Y en contraparte de sola Biblia, nos vamos a encontrar con 1 Timoteo 3:15, que dice, lo voy a leer desde el 14, dice, le está escribiendo San Pablo a Timoteo, ¿no? Dice, esto te escribo, aunque espero ir a ti dentro de poco, para que, si tardare, sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y cimiento de la verdad. Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Entonces vemos aquí claramente, ¿quién está diciendo San Pablo? ¿Dónde está la verdad? Y ¿cuál es la verdad y el cimiento? ¿Cuál es la columna y cimiento de la verdad? La iglesia, no la Biblia. Aquí claramente lo está diciendo San Pablo a Timoteo, ¿no? Que era obispo de la iglesia, los dos, ¿no? Entonces, en contraparte y derrumbando la sola Biblia, tenemos que es la iglesia del Dios vivo. Nosotros sabemos que en el sagrario está nuestro Señor Jesucristo, sacramentado. Por eso es la iglesia del Dios vivo, porque Él está ahí vivo, está su presencia real, y es columna y fundamento. Otras versiones dicen fundamento de la verdad, ¿no? Aquí dice esta versión de Straubinger, dice el cimiento de la verdad. Jamás dice la Biblia, sí dice que es la iglesia. Entonces, los protestantes luchan contra este versículo como no tienen una idea, ¿no? No lo pueden alegar como que es el templo, la casa de predicación, no la iglesia como una institución. Pues eso no puede ser, porque Jesucristo fundó una iglesia en Mateo 16:18. Le dijo a Pedro, en ti fundaré mi iglesia. Entonces existe una iglesia que está fundada, de Cristo le dice a Pedro, Cristo le dice a Pedro, en ti fundaré mi iglesia. Y tú eres la piedra, ¿no? Sobre donde fundaré mi iglesia. Entonces, vemos claramente que hay una secuencia, que Cristo funda una iglesia, no funda ni deja una Biblia, ni deja un libro en mano, no deja nada escrito. ¿Qué es lo que funda? Una iglesia. ¿Y por qué le llama del Dios vivo? Porque Él se quedaría ahí en la sagrada hostia, ¿no? En la Eucaristía. Y la iglesia es columna y cimiento de la verdad. Eso ya viene de Mateo, ¿no? De la fundación de la iglesia en base a Pedro, ¿no? Entonces, tenemos pues que hay una secuencia
donde viene que la iglesia es donde está, donde Cristo dejó la enseñanza, no en la Biblia. Por supuesto, los católicos creemos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios y es parte de la revelación divina, ¿sí? Es parte de la revelación divina junto con el magisterio y la tradición apostólica. La iglesia, en la iglesia están encerradas esas tres columnas: Sagrada Escritura, tradición apostólica y magisterio, ¿sí? Entonces, esas tres columnas nos van guiando al conocimiento de la verdad. Entonces, en este versículo no vemos que se menciona en ninguna parte, ningún libro, ¿no? Entonces, una posible objeción protestante al capítulo anterior es ¿no? Dice, los protestantes dicen, no, para eso están entrenados. Son capaces hasta de contradecir la propia escritura. Van a decir, y ya me ha tocado escucharlo, no es cierto, Cristo es la verdad y la piedra angular. Y van a sacar un versículo, nos dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aquí es muy importante, generalmente no lo hago, ¿no? Pero es muy importante aquí aprender a distinguir cuando viene un sofisma, cuando viene una falsa dicotomía, cuando viene un hombre de paja. Es muy importante. Este protestante lo que está haciendo, que ya me ha tocado ver este versículo, es usando una falsa dicotomía, porque está diciendo, no, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, o Jesucristo es iglesia. Entonces me está poniendo una falsa dicotomía. Entonces es que son los dos. Jesucristo dejó una iglesia y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, no está peleada una cosa con otra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en caer en esos juegos, esas preguntas trampas, en esas falsas dicotomías, ¿no? En el que siempre un protestante no quiere subir para llevarnos por el camino que él quiere, ¿no? Nadie está negando que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por él, ¿sí? La respuesta católica, 1 Timoteo 3:15. ¿Por qué la iglesia es la casa de Dios y la iglesia es el Dios vivo? Porque ustedes saben que Pablo, pues antes se llamaba Saulo, ¿no? Cuando perseguía a la iglesia. En algún momento, pues saben lo que pasó, ¿no? Cuando Pablo perseguía a la iglesia, en una ocasión, pues se escucha una voz y le dice, voy a leer el versículo 1, Hechos 9, del 4 al 5. Dice, de repente una luz del cielo resplandeció a su alrededor, y caído en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió él, ¿quién eres, Señor? Díjole yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, aquí está la respuesta a lo que preguntaba Guillermo, ¿no? ¿A quién perseguía Saulo? A los cristianos, a los primeros católicos, pero perseguía a la iglesia perseguía, no perseguía la Biblia, ni a un libro, perseguía a la iglesia, a los primeros cristianos, a los primeros católicos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, al que persigue a los cristianos, a los católicos, a los que persiguen a la iglesia, es como si lo persiguieras a él, porque él ya había resucitado y ya se había ido con el Padre, ¿no? Y sin embargo, dice, ¿por qué me persigues? Pero ¿a quién estaba persiguiendo? A los católicos, a los cristianos, a la iglesia. Entonces, aquí está la muestra de que sí se refiere a una iglesia de Jesucristo que dejó, porque ¿a quién perseguían? Pues a los católicos. ¿Y qué dice Jesucristo? ¿A quién perseguían? Pues a mí. O sea, perseguir a la iglesia de nuestro Señor es la misma, pues, ¿no? Sí, sí, así ya no pueden alegar que es un edificio, pues, en particular. O sea, que no es, porque pueden decir, es la casa de Dios, se está refiriendo al templo o a la cueva o a la casa donde rezaban los primeros cristianos, no, sino a
a la institución, pues que en este caso está a la institución que él fundó, o sea, por eso bueno, qué bueno que lo menciona Guillermo. Este es un ataque muy común porque un protestante siempre está aferrado y quiere hacernos creer que los católicos consideramos en la iglesia a un edificio de piedra, a un edificio de cemento, y siempre están con eso, siempre están con ese cuento, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Bueno, pues la verdad es que demuéstrame, protestante, donde dice la Iglesia Católica de manera oficial que la iglesia son 4 paredes. No existe eso. Entonces, es otro punto que tenemos que tener mucho cuidado, pues, ¿no? O sea, que un protestante venga y me diga a mí lo que dice la Iglesia Católica, yo no se lo puedo permitir. Entonces, tú, o sea, protestante, tú demuéstrame que la iglesia oficialmente dice, la iglesia son 4 paredes, esa es la iglesia. Eso es falso, ¿no? Totalmente falso. Aquí vemos en Hechos 9, 4 a 5, quién es la iglesia, es nuestro Señor. Aquí está clarito, ¿no? Y ya vemos una secuencia de Mateo 16, 18, Mateo 16, 18, que dice que Cristo fundará su iglesia en Pedro, ¿no? Entonces vemos cómo va tomando forma la iglesia, no la Biblia. Nuestro Señor no menciona la Biblia para nada. Bueno, sí lo menciona, pero no como la iglesia, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, es lo que le comentaba, la presencia de nuestro Señor en la iglesia, ¿no? De aquí surgen muchas preguntas contra sola escritura que podríamos hacer un protestante, ¿no? ¿A dónde mandó Cristo a Saulo cuando Saulo escuchó la voz de Cristo, ¿no? ¿En qué momento Cristo manda a Saulo a leer las escrituras? ¿A dónde lo manda? ¿O lo manda con lo manda con el magisterio de la iglesia? ¿A dónde lo manda? No le dijo vete a leer las escrituras porque ahí está toda la verdad. La Biblia se interpreta sola. Agarra la Reina Valera o la Biblia del Oso y ponte a leerla porque con eso es suficiente. Eso es falso, no existe. O sea, sola escritura no funciona así. De hecho, no funciona de ninguna forma, ¿no? Entonces, lo mandó con los apóstoles, lo mandó con el magisterio de la iglesia. ¿Por qué Cristo no mandó a Pablo a leer la escritura? Si según los protestantes ahí se encuentra todo lo necesario para que el hombre aprenda lo que tiene que saber para salvarse. Para empezar, ni siquiera había Biblia. En ese momento no había Biblia, ¿sí? Dice otro argumento que se van a encontrar en gran error protestante muy común, ¿no? Dice, los protestantes dicen, nosotros no queremos como regla de fe más que la palabra de Dios, la Biblia, toda la Biblia, nada más que la Biblia. El primer problema con que se van a enfrentar los protestantes, ¿cómo sabe cualquier protestante que la Biblia es palabra de Dios? Los desafiamos a que lo demuestren sin recurrir a la autoridad de la Iglesia Católica. Es indudable que alguien dirá, ¿no? Como nosotros lo hemos hecho, que los libros del Antiguo y Nuevo Testamento son auténticos y verídicos. Pero ¿cómo prueban que son divinos, escritos por inspiración divina? No lo pueden hacer sin recurrir a la autoridad de la Iglesia. San Agustín tenía razón cuando decía, yo no creería en el Evangelio si la autoridad de la Iglesia Católica no me moviera a ello. San Agustín es muy citado por los protestantes, muy citado. De hecho, muchos de ellos dicen que San Agustín era protestante, ¿no? Yo no sé qué pensarán cuando leen esta declaración de San Agustín, ¿no? Yo no creería en el Evangelio si la autoridad de la Iglesia Católica no me moviera a ello. ¿A dónde nos lleva la doctrina de sola Biblia? ¿A dónde nos lleva? A la libre interpretación. Otra falsa doctrina. Vamos a admitir que la Biblia sea palabra de Dios, pero ¿cómo prueban que la traducción de los libros santos es fiel y está libre de errores? El original de la Biblia está escrito en 2 lenguas, en hebreo y en griego. Se han hecho diversas traducciones. ¿Cuál será la verdadera? ¿Quién les probará que vuestra Biblia está bien traducida y que reproduce fielmente la palabra de Dios? Ustedes no pueden, pues,
saber si su Biblia está bien traducida, sin una autoridad infalible, y autoridad infalible no la hay sino en la iglesia romana, en la iglesia católica, ¿no? La sola interpretación o la libre interpretación es una hija o es un producto de la sola Biblia. O sea, esa herejía de sola Biblia dio pie a muchas herejías. Aunque concediéramos que la Biblia de ellos está fielmente traducida, ¿cómo prueban que aciertan a interpretar el sentido verdadero de las Escrituras? ¿Cómo saben ellos que están en lo correcto y están interpretando correctamente un pasaje bíblico, ¿no? Hay que tenerlo presente. Una falsa interpretación de la palabra sagrada hace del Evangelio de Cristo el Evangelio del hombre, por no decir algo más feo, ¿no? La Biblia es oscura en muchas partes. La inteligencia humana está sujeta a error y de hecho frecuentemente se equivoca. Así, para no citar más que un ejemplo, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo: este es mi cuerpo. Lutero las entiende del cuerpo de Jesucristo, mientras Calvino no ve en ellas más que una figura. ¿Cuál de los dos ha dado con el verdadero sentido de la palabra divina? ¿Quién tiene la razón para un protestante, Lutero o Calvino? No se puede estar cierto de poseer el verdadero sentido de la Biblia sin la decisión de un juez infalible. Si ese juez falta, tendrán siempre tantas creencias cuantas interpretaciones individuales y nunca estarán seguros de comprender la palabra de Dios. Siéntanse libres de preguntar, hacer preguntas, comentarios, a cómo avanza la clase, no hay problema, ¿no? Maestro, Sí. pues si tienen preguntas las pueden poner por micrófono aquí en el chat, aquí estamos pendientes. Yo le quería preguntar, ¿le ha tocado que preguntarle a alguien, a un protestante, eso de cómo saben ellos que es revelación divina? O sea, o que le han contestado. Sí, Pero así en persona, no recuerdo bien, en persona. Sí he tenido así diálogos fuertes de otros temas, pero sí lo he tenido hace ya un tiempo, por internet, no en línea, ¿no? Y entonces la respuesta es muy variable. Entonces, por ejemplo, hace tiempo le puse un video de un pastor, Andrés Moore se llama el pastor. Entonces él dice muy quitado la pena que todos los evangélicos, dice, no sé si se acuerdan de este pasaje, ¿no? Dice el pastor: todos los evangélicos, todos los protestantes, estamos unidos, dice, estamos unidos. Entonces dice, tenemos diferencias, pero son diferencias secundarias, dice. Por ejemplo, el tema del bautismo. Unos hermanos creen que el bautismo salva y otros creemos que no salva, pero son cuestiones secundarias. ¿Qué pueden decir respecto a eso? ¿Qué podemos decir respecto a eso, no? Entonces, fíjense cómo manejan, ¿no? Entonces, a ver, Pastor Moore, ¿dónde dice la Biblia que el bautismo es una cuestión secundaria? Dame capítulo y versículo. Fíjense bien cómo entra aquí en función la técnica de debate. En la propaganda del curso de apologética dice ahí, técnica de debate. Ahorita la estoy haciendo, ahorita se les está enseñando. Sí, fíjense bien. A mí me dicen, el purgatorio no está en la Biblia. ¿Por qué no está? Porque no aparece la palabra purgatorio. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo sabes tú que el bautismo es una cuestión secundaria? Porque es una cuestión secundaria. Ah, muy bien. Demuéstramelo con capítulo y versículo. Sí, no. Entonces él va a decir, ah, no, mira, es que no lo dice. Entonces fíjense bien la doble moral, fíjense bien cómo hacen la trampa y cómo van engañando al católico. A nosotros sí nos exigen que aparezca literalmente la palabra, que aparezca literalmente la doctrina. Pero ellos, ah, no, mira, es que yo te voy a interpretar lo que dice la Biblia. Y ahí es cuando el católico no sabe defenderse. Entonces, ¿sabes qué? Mira, yo no quiero tu interpretación protestante. Yo quiero que me lo demuestres con capítulo y versículo. ¿Sí me explico? Esa es técnica de debate. Entonces, si yo me pongo duro y aprendo en cómo funciona la sola Biblia,
yo no puedo permitir que un protestante siga avanzando en el tema hasta que no me demuestre con capítulo y versículo. Nunca lo va a hacer porque no existe. Entonces, ¿de dónde sacó él que el bautismo es una cuestión secundaria? ¿Quién le dijo a él eso? ¿De dónde lo sacó? ¿Dónde está en la Biblia eso? O sea, la iglesia siempre ha enseñado, los padres apostólicos, los primeros padres de la iglesia, San Agustín y San Ireneo de Lyon, han enseñado que el bautismo es salva. O sea, el bautismo es un sacramento, el bautismo te quita pecado. Si te quita pecado, ¿de dónde sacas tú que es una cuestión secundaria? ¿Sí? Entonces, pues la pregunta que esto ya es técnica de debate, ¿no? Que yo le haría a un protestante es, a ver, ¿me estás dando capítulo y versículo o me estás interpretando de tu mente? Es tu propia interpretación, protestante. No, mira, es que aquí dice la Biblia, no lo dice, no lo dice por ningún lado. Tú me estás dando tu interpretación, pero a mí no me interesa, porque tú no eres infalible, igual ni tú ni yo somos infalibles. Pero el Espíritu Santo lo ilumina, dicen. Entonces, lo mismo dicen los testigos de Jehová, lo mismo dicen los mormones, lo mismo dicen los adventistas del séptimo día, lo mismo dicen los bautistas del norte, los bautistas del centro, los bautistas del sur. Lo mismo dicen las sectas congregacionales, las no congregacionales. Lo mismo dicen las sectas que creen en el arrebato, en la salvación antes del arrebato, durante el arrebato y después del arrebato. Lo mismo dicen las sectas la luz del mundo. Con la misma Biblia, todos tienen 33,000 doctrinas diferentes y tienen la misma Biblia y todos dicen que tienen el mismo Espíritu Santo. ¿A quién le creemos? ¿A quién de las 33,000 le creemos? ¿O se equivocó el Espíritu Santo o ellos están mintiendo? ¿Me explico? Entonces, aquí hemos visto un poco de los testigos de Jehová, de los mormones, hemos refutado a 2 o 3 pastores adventistas y todos dicen que ellos interpretan la Biblia de manera correcta. Sin embargo, todos tienen doctrinas diferentes y llegan al grado increíble de decir, no sé si alcancemos a verlo aquí, que Mateo se equivocó, ¿no? Es una cosa increíble. El evangelista Mateo se equivocó y que quiere exaltar a María más de lo debido, ¿no? A ese grado lleva, ¿no? Esta herejía de sola Biblia y la libre interpretación de la Biblia, ¿no? Entonces, este pastor, muy quitado la pena, en el video que les puse en aquella ocasión, dice, pero tenemos diferencias, pero en cuestiones menores. No, señor. No, señor. Los padres de la iglesia, los padres apostólicos, Pedro, nuestro Señor, decían que el bautismo salva y que te quita pecado y que si no te bautizas vas a tener problemas. Entonces, si te quita pecado, no es un símbolo ni es una cuestión menor, lo dice la Biblia. Eso sí lo dice, ¿no? Entonces, esto es para irnos metiendo un poco en lo que es el cómo defenderme. Acuérdense que le dije que había 2 respuestas, la larga y la corta, ¿no? Entonces, esta es parte de la corta, ¿no? Pero que se va extendiendo porque, por ejemplo, la clásica del bautismo, ¿no? ¿A cuántos no confunde un protestante cuando llega y dice, está muy mal ustedes católicos porque bautizan niños? ¿Qué no es que nuestro Señor se bautizó de grande para darnos ejemplo? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Es muy sencilla, usen la sola Biblia. A ver, pastor, nuestro Señor se bautizó de grande para darnos ejemplo. Claro, por eso lo hizo de grande. Demuéstramelo con capítulo y versículo. Quiero ver dónde dice, y nuestro Señor Jesucristo se bautizó de grande para darnos ejemplo. ¿Sí van entendiendo cómo funciona esto? Sí. ¿Sí? Entonces, a ver, la regla que tú me pongas, yo te la voy a poner a ti, pastor. ¿Sí? A mí me dicen, no está el purgatorio, no existe. No dice literalmente la Asunción de María, no existe. O sea, tú quieres que aparezca, muy bien. Dime dónde dice, con capítulo y versículo, que nuestro Señor se bautizó de grande para darnos ejemplo. Entonces el pastor te va a decir, no, pero mira, no, señor, no, señor. No me interesa tu interpretación.
dame capítulo y versículo. Así como ustedes son muy exigentes y son muy bravos con la Iglesia Católica, ahora yo me pongo así con ustedes. ¿Dónde está el capítulo y versículo donde dice que nuestro Señor se bautizó de grande para darnos ejemplo? Ese capítulo, ese versículo, simple y sencillamente no existe. Entonces, aquí el pastor ya se metió en un problema, porque tiene que aceptar que cuando él dijo que nuestro Señor se bautizó de grande para darnos ejemplo, es su propia interpretación de su propia mente. Y aquí tiene un grave problema, porque él es un hombre falible, él no es infalible. Y si no es infalible, yo le puedo preguntar, a ver, pastor, la Biblia por ningún lado dice que Jesús se bautizó de grande para darnos ejemplo. No lo dice. ¿De dónde lo sacaste? Ah, es que se infiere. Entonces, muchos aceptan que lo están diciendo que lo infiere. Pero a nosotros no nos debe interesar lo que un pastor infiere, porque lo que está diciendo es, yo lo estoy interpretando y yo no me equivoco, lo cual es totalmente falso, ¿no? ¿Por qué se bautizó de grande nuestro Señor Jesucristo? ¿Alguien se acuerda? No lo estoy viendo aquí, sí. ¿Quiénes están de participantes? Para que se cumpliera la ley. Exactamente, exactamente. Eso es lo que dice la Biblia. Mira, pastor, yo te voy a mostrar que estás mintiendo. Aquí dice la Biblia. Y Jesús se bautizó y le dijo a Juan el Bautista, haz como tiene que ser para que se cumpla toda justicia. O sea, para que se cumpla la ley, para que se cumplan las profecías que están escritas, no para enseñar que había que bautizarse de grande. Eso es totalmente falso, ¿sí? Ya vamos a ver ese tema. El tema del bautismo es muy interesante, porque cualquier protestante, después de escuchar ese tema, debería de considerar realmente seguir siendo protestante, la verdad, ¿no? Entonces, aquí en este punto estamos viendo un poco de técnica de defensa, ¿no? Generalmente no lo hago, ¿no?, en línea, pero es importante que irlo practicando, ¿no? Entonces, Maestro, aprendan con la Biblia cómo se usa, porque es un arma poderosísima contra un protestante. A mí que me diga, a mí que me diga un pastor, ¿dónde dice que Jesús se bautizó de grande para darnos ejemplo? Dame el versículo, pastor, dámelo, quiero verlo. Porque oiga, ellos sí son maestro, muy exigentes con nosotros. A nosotros sí nos piden el purgatorio. ¿Dónde está la palabra? Dime dónde está. ¿Dónde está profe, el rosario? Dame capítulo y versículo. Ah, pues, así como él es muy exigente con nosotros, hay que ponerle la misma regla. Y vamos a usar la sola Biblia. Y no aceptemos ninguna interpretación de ellos. Yo quiero lo que dice la Biblia. Vamos a continuar. Aquí está lo que decía Guillermo, ¿no? Van a decir las sectas, es que estamos iluminados por la luz interior del Espíritu Santo. Pero no basta decirlo ni afirmarlo, hay que probarlo. Si el Espíritu Santo nos inspira, ¿por qué entienden las palabras de la Biblia los unos en un sentido y los otros en otro? ¿Puede contradecirse el Espíritu Santo? Es un espíritu muy extraño el protestante. Echan en cara a los católicos que creemos en la infalibilidad de un papa, y a la vez se transforman en otros papas ellos mismos infalibles para interpretar la Biblia de Dios. Ah, ellos son infalibles, ¿sí? Ellos son su propio magisterio, ¿no? No, señor, no está permitido a todo el mundo interpretar la Biblia, porque dice San Pablo, Dios ha dado a los unos el ser apóstoles, a otros el ser profetas, a otros el ser evangelistas, a otros el ser pastores y doctores. Muy bien. Dice, se debe preguntar el sentido de la Biblia a aquellos que tienen la misión de enseñar. Hay que preguntarle el sentido de un texto a aquellos que le fue encomendado la misión de enseñar. Los labios del sacerdote serán los depositarios de la ciencia y su palabra dará el conocimiento de la ley. Decía nuestro Señor, decía, enseñad a todas las naciones. El que creyere se salvará y el que no creyere se condenará. Luego entonces, él mandó a sus discípulos a enseñar. No mandó a leer ningún libro, absolutamente no. Aquí está un ejemplo de que derrumba la sola Biblia, ¿no? Porque
Dice en Colosenses 4:16, vemos que dice el Pablo: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Aquí tenemos que Pablo, en su carta a los Colosenses, ordena que se lea la carta de la Odisea. Esta orden implica que el contenido de esa carta es importante. Esa carta fue escrita seguramente por San Pablo, por tanto es palabra de Dios inspirada e infalible. Era necesario para los cristianos de Colosas conocer las enseñanzas doctrinales de Pablo que había en esa carta. ¿Qué pasó con esta carta? Pues está perdida, ¿no? La carta a los de la Odisea, de la que habla San Pablo, se ha perdido, a no ser que se trate de la carta a los Efesios, la cual tal vez estaba dirigida también a los de la Odisea, pero no se sabe, ¿no? Sobre la carta a la Odisea, le preguntamos a los protestantes creyentes en sola Biblia: ¿por qué los protestantes no tienen esta carta en sus Biblias? ¿Por qué les falta estas enseñanzas doctrinales? ¿Es entonces la Biblia una autoridad incompleta porque les falta una carta? ¿Somos superiores a los cristianos de Colosas para no necesitar leer esa carta y empaparnos de sus doctrinas? Algún protestante quizá dirá: bueno, no hay doctrina nueva en esa carta, pero eso es mentira porque, número uno, no ha leído la carta. O sea, ¿cómo puede decir que no hay nada nuevo porque ni siquiera la ha leído, ¿no? Dos, ¿para qué mandaría Pablo leer una carta que no aportará nada nuevo? ¿Para qué? Maestro. Si solo es palabra de Dios, Pablo escribió una carta a la Odisea, que también es palabra de Dios, pero tal carta no se encuentra en ningún canon. Si solo lo escrito es lo único que hay que creer, ¿cómo hacen los que siguen la sola escritura para creer lo que Pablo escribió en la carta a la Odisea, si no la tienen? Por más increíble que les parezca, una vez me encontré la respuesta de un protestante. Decía que la Iglesia Católica agarró esa carta y la perdió y la quemó y la desapareció porque había cosas que no podía, todas las mentiras estaban al descubierto en esa carta, y que por eso la Iglesia Católica la quemó y la desapareció, ¿no? Así es, que me tocó ver esa respuesta, ¿no? Aparte de 1 Timoteo 3:15, donde leímos que la iglesia es columna y fundamento de la verdad y es la casa del Dios vivo. ¿Qué tan importante es la iglesia, no? ¿Qué se manifiesta en la iglesia? Vamos a leer Efesios 3:10 de la misma Biblia Reina Valera. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es la única iglesia donde está y adoramos el cuerpo y sangre de Cristo, Hijo de Dios vivo. Aquí vemos otra referencia muy importante sobre la iglesia. ¿Qué dice San Pablo de la iglesia? Que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en la iglesia. Casi nada, ¿no? No dice aquí que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en la Biblia. Todavía en ese entonces no existía la Biblia. Entonces, la importancia de la iglesia. Estos son los versículos que un protestante nunca lee, ¿no? ¿Qué más dice la escritura sobre la iglesia? ¿Qué dice San Pablo, tan seguido por los protestantes? Efesios 3:21 dice: a él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de las edades. Amén. ¿En dónde será gloria a Cristo Jesús? Ni nada más ni nada menos que en la iglesia. En la iglesia. Por eso Cristo fundó una iglesia en Pedro y le dejó tan clarito, porque a él se da gloria en la iglesia, ¿sí? Entonces no dice aquí que se le da en ningún libro, ¿no? En absolutamente ningún libro. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios, pero la Biblia nació de la iglesia, y es la iglesia la que nos interpreta la Biblia correctamente, ¿no? Y se le da gloria en la iglesia. En ese entonces ni siquiera había iglesia, y ya se le daba gloria, no había Biblia, ya se le daba gloria a Dios en la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La única fundada, la Iglesia Católica, ¿no? Tradición, la sagrada tradición, iglesia y magisterio contra sola escritura.
La tradición oral y apostólica, verdad, es una verdad que odian las sectas. Las sectas no pueden escuchar la palabra tradición porque le quieren dar un sentido totalmente maligno a la palabra tradición. No quieren saber nada porque no les conviene, ¿no? Entonces, el católico tiene que entender algo de la mentalidad anticristiana protestante. Odian todo lo que vuela a tradición, a sana tradición, por supuesto, ¿no? Si se fijan, aquí la palabra tradición la tengo puesta con T mayúscula, ¿eh? Es muy importante eso, ¿no? Parte de la tradición, de la sana tradición, de la tradición apostólica, de la sagrada tradición o divina tradición, tenemos la tradición oral. Fue verdades de fe, verdades del depósito de la fe, que se fueron transmitiendo de forma oral, ¿sí? Sin que hubiera nada escrito, ¿no? Esto les causa alergia, escozor a los protestantes, es como si les echaras agua con ácido, ¿no? Y lo más triste es que la misma Biblia los contradice, ¿no? Entonces, cuando siempre un protestante les va a tirar, siempre le va a estar tirando a todas las verdades que le tira un protestante. Esta es una de ellas, a la tradición. Cuando nosotros nos referimos a tradición, es a la sana tradición, a la sagrada tradición, a la divina tradición. hace poco, no hace ni tampoco. Hace unos meses un protestante estuvo molestando a una persona, unos adventistas, y le tiró en la tradición, yo le respondí, y ya no supo qué responder, ¿no? Entonces dura muy poco, ¿no? Aquí está la tradición oral, es parte de la sagrada tradición y es odiada y negada por las sectas protestantes. La escritura usa en muchos pasajes la palabra evangelio. Nosotros lo entendemos como si se refiriera a uno de los 4 que están en la Biblia, pero la verdad es que se refiere a todo el mensaje de Jesús que era predicado por los apóstoles, tanto oral como escrito. Esto es muy importante tenerlo en mente, ¿no? Porque la tradición oral derrumba la sola Biblia, esa falsa herejía protestante, ¿no? Esa herejía protestante. San Pablo lo ilustra muy bien en la carta a los Gálatas. Cuando un protestante te dice, hay muchos versículos que hablan de que la enseñanza era por medio de palabras de los hombres, los apóstoles, ¿no? Gálatas 1:11 dice: les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. ¿Con qué otro evangelio nos evangelizó si no había Biblia? Fue con tradición oral. Aquí está, no había nada escrito, ¿no? Además, Pablo nos confirma que sus cartas no contienen las verdades únicas. Muy claro dice que ya los ha evangelizado antes, debió ser de forma oral, y ahora en la escritura solo se los recuerda, no dice que los evangelice con la carta. Ojalá los protestantes se detuvieran y analizaran este punto, ¿no? ¿Por qué se puso a usar la tradición oral, la enseñanza oral de los apóstoles? Bueno, porque de poco a poco les fue imposible llegar a todos los pueblos, ¿no? Entonces se usaban cartas para hacerles llegar recomendaciones y exhortaciones, pero esas cartas nunca reemplazaron la enseñanza oral, ¿no? Maestro. Sí, adelante. Entonces, sobre la escritura, lo que quiere, ¿cuál es el fin verdadero? Decir que echar por tierra los sacramentos y la autoridad de los sacerdotes y obispos. Bueno, el fin de la sola escritura es derrumbar los 3 pilares de la fe de la Iglesia Católica, que son la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio, ¿sí? Entonces es negar y derrumbar, porque si ellos niegan la tradición y el magisterio, cualquiera puede fundar su secta y cualquiera puede mañana funda su iglesia en un garage, ¿no? Uh-huh. Entonces
En lo que hay detrás de eso es negar la tradición apostólica, el magisterio y la Sagrada Escritura como debe de ser, ¿no? Es la intención de ellos. Ok, y aquí pues está, en la misma escritura está demostrada la tradición, ¿no? Sí, la misma Escritura dice que hay una tradición, una tradición apostólica, ¿no? Una sana tradición, que, que es la que se usaba y se sigue usando en muchas, ya todo, prácticamente todo está escrito, ¿no? Pero hay cosas que el magisterio, que solamente el magisterio católico lo puede definir, ¿no? Eh, por ejemplo, ustedes recuerdan la herejía de Arrio, ¿no? Eh, Tratar de entender la escritura sin la tradición fue lo que llevó a que se gestaran las herejías, como la de Arrio, ¿no? Que fue una de las herejías más fuertes que combatió la iglesia, ¿no? Entonces, eso nació porque Arrio interpretó un pasaje de Colosenses 1:15, y él llegó a decir, él pensaba que Jesús sí era hijo de Dios, pero que hacía referencia solo al lenguaje, pero interpretando a su modo el pasaje de Colosenses 1:15, llegó a decir que Cristo era una creación de Dios, lo que iba en contra de lo que la Iglesia Católica enseñaba, ¿no? Entonces, el arrianismo, una de las más fuertes herejías que ha habido, que ha combatido la Iglesia, nació de una libre interpretación. Es tan peligroso la libre interpretación, es peligrosísimo, ¿no? La tradición oral, fundamento bíblico y apostólico. Primera Timoteo 6:14 dice, guarda el mandato, presérvalo de todo lo que lo pueda manchar o adulterar hasta la venida gloriosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, guarda el mandato, presérvalo de todo lo que lo pueda manchar o adulterar hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que ha hecho el magisterio de la iglesia, ¿no? Tratar de preservar el mensaje de Cristo tal cual como Él lo predicó. Entonces, pues, ojalá pudieran demostrar a las sectas un solo dogma que la iglesia haya cambiado, haya borrado, se haya echado para atrás o se haya contradecido en algún dogma, ¿no? La tradición oral, fundamento bíblico y apostólico, ¿no? Uno de los tantos temas típicos, ¿no? Que te dice un protestante. Está el purgatorio en la Biblia. No está la palabra purgatorio, pero implícitamente sí está la doctrina del purgatorio en la Biblia. Y esto es lo que no entienden los protestantes. ¿Creen en la Santísima Trinidad? Sí, sí creen. Pues esta doctrina no aparece explícitamente en la Biblia, pero sí está implícitamente. Sí. No todo está en la Biblia, esto es un invento protestante. ¿De dónde sacan los católicos la tradición? ¿De dónde sacan la sagrada tradición? Esto es un invento de hombres, esto son doctrinas de hombres, dicen los protestantes. Esto es un invento del papismo, de la corrupta iglesia católica. No existe la tradición en la iglesia. En la Biblia eso no lo podemos encontrar. Vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Vamos a ver 1 Corintios 11:2, dice San Pablo en su carta a los Corintios, 11:2. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Este solo versículo era para que cualquier protestante creyente solo la Biblia abandonara la sola Biblia. Fíjense lo que dice. Los alaba porque conservan las tradiciones tal y como Pablo se las transmitió, así nomás, ¿sí? O sea, por supuesto que hay tradiciones. Aquí está en 1 Corintios 11:2. Hay enseñanza que se pasó en forma de tradición. Esa es la sagrada tradición que los católicos creemos. Por eso hay cosas que están implícitas en la Biblia. Y hay enseñanza que no está en la Biblia, como el purgatorio, no está de forma explícita, como el purgatorio, ¿no? O el bautismo de niños, pero sí sabemos que está implícita. El purgatorio, la asunción de María, el parto virginal de María, Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, es tradición, sagrada tradición que se transmitió, así como lo dice aquí, como lo están leyendo, se fue transmitiendo
de forma oral, en forma de tradición. Entonces, nosotros los católicos no tenemos ningún problema para saber que la Eucaristía es el cuerpo y sangre de Cristo. San Pablo no fue discípulo directo de nuestro Señor. Él no estuvo en la última cena. Él no sabía, ni le enseñaron en ese momento, que es el cuerpo, la Eucaristía es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo manda unas cartas diciendo que el que no discierna su cuerpo y va y consume la Eucaristía puede caer en condenación. O sea, San Pablo sabía de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Cómo lo supo? O sea, la pregunta que yo me haría si fuera protestante es, ¿cómo supo San Pablo de la presencia real de Cristo si él no estuvo en la última cena? ¿Cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? ¿Y cómo lo aprendió? Lo aprendió por esto que estamos leyendo aquí, por la sagrada tradición. Se lo enseñó Cristo, se lo enseñó Pedro o los apóstoles. Maestro, pero no pueden alegar que, como los protestantes le tiran mucho al Papa y a los cardenales, obispos, a los sacerdotes, a los sacramentos, no pueden decir, pues esa tradición que dice en Corintios 11:2 es la enseñanza oral de los apóstoles, y después ya se escribió la Biblia, y luego ya todo lo demás ya no es tradición oral, eso ya es invento de la iglesia, ¿no? Como dicen que se formó después de Constantino y todo eso. O sea, sí, muy bien, muy buena pregunta. Si un protestante me dice, es que ya después de que se escribió la Biblia y se formó la Biblia, ya terminó todo. Muy bien, aquí vuelvo otra vez a la escritura. ¿Dónde dice eso la Biblia? Dame capítulo y versículo donde la Biblia dice, una vez escrito este libro, se acabó la tradición. Y ahora básense en lo que digo yo, lo que dice la escritura. A partir de este momento, a partir ya, se acabó. ¿Dónde está eso en la Biblia? Protestante, enséñame. ¿Dónde dice la Biblia? Que una vez escrita ella misma, o sea, ella misma está diciendo, cuando me escriban y ya está formada la iglesia, a partir de ahí, se acabó la tradición. Eso no es cierto, porque la misma Biblia sigue sin decirnos la sola Biblia. Aunque se haya escrito, aunque la haya formado la iglesia, tiene los libros que tiene, sigue sin decir en ninguna parte que ella es la única autoridad. ¿Me explico? Hasta el día de hoy no lo dice. Entonces, si un protestante me dice, es que una vez con la Biblia ya no hace falta la tradición ni el magisterio. Pues sí hace falta, porque ellos no creen en el bautismo de niños, no creen en el purgatorio, no creen en los dogmas de María, no creen en la infalibilidad papal. Entonces, la Biblia no dice nada de eso, ¿no? Tampoco dice que en el siglo XVI, iba a llegar un hombre llamado Martín Lutero, un profeta, que iba a restaurar la iglesia, que iba a enseñarnos el verdadero evangelio, porque la corrupta iglesia se echó a perder, y está esta profecía. Esperen a ese hombre para el siglo XVI. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está Martín Lutero en la Sagrada Escritura? ¿Dónde está ese profeta? ¿Dónde está? ¿En qué versículo y qué capítulo y versículo Jesucristo y los apóstoles pidieron diezmo? ¿Dónde está eso? ¿En qué parte? ¿En qué parte dice que se canceló el sacerdocio y ya no hay más sacerdocio? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Entonces, es muy importante para un protestante negar la sola Biblia, negar la tradición. Esta tradición que habla San Pablo en 1 Corintios 11:2 es vital para un protestante negarla, porque él puede hacer lo que quiera y pone su negocio, ¿no? Tradición contra sola escritura. Otra vez aquí vemos a San Pablo en la segunda carta de los Tesalonicenses 2:15, dice, así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Fíjense nada más lo que dice. Manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros. No dice que habéis aprendido de la Biblia. No dice eso. No lo dice por ningún lado.
de viva voz, y todavía lo dice San Pablo, de viva voz. O sea, ¿qué fue lo que le dijo San Pablo? ¿Qué era lo que hablaba San Pablo y los apóstoles con sus discípulos, con la iglesia? ¿Qué enseñanzas tenían? Porque la Biblia no está todo, no hay nada, o sea, en la Biblia no está todo. ¿Qué les hablaba? ¿Qué les decían los apóstoles que no está escrito en la Biblia? Eran tan importantes que dice, primero dijo los alabo, y luego les dice manténganse firmes, conserven las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta, ¿no? Cualquiera de las dos, por carta o por voz, se transmitía la enseñanza, ¿no? Primera Timoteo 3:15, bueno, eso ya lo leímos, ¿no? ¿Cuál es el columna y fundamento de la verdad? Dice aquí cómo se instituyó la tradición. No lo dice San Pablo en 2 Timoteo 2:2. Dice, en lo que le dice Pablo a Timoteo, dice, lo que oíste de mí y está corroborado por numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. Esto derrumba totalmente la sola Biblia. Fíjate, dice, lo que escuchaste de mí y está corroborado por numerosos testigos. O sea que la enseñanza que San Pablo de su boca le dijo a Timoteo está bien corroborada, está bien checada y confirmada. Y todavía le dice, confíalo a hombres responsables. O sea, todavía esto que yo te platiqué, platícaselo a otros hombres que sean capaces de enseñar a otros. O sea, un hombre enseñando a otros hombres sin Biblia. Sin Biblia. Todo fue tradición oral. Ya se usaban las cartas, y está bien, es enseñanza también, ¿sí? Pero se fueron escribiendo después, y las enseñanzas se transmitían tanto de forma oral como de forma escrita. Pero el protestante niega la tradición oral, ¿sí? Aquí está muy claro, dice, lo que oíste de mí, y está corroborado por numerosos testigos. Confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. La pregunta es, ¿qué fue lo que Timoteo escuchó de Pablo? Porque la Biblia no lo dice todo. Esa es la pregunta. ¿Qué fue lo que le enseñó? ¿Qué fue lo que escuchó? ¿El bautismo de niños? ¿El pecado original? ¿Verdades de María? Versículo por sí solo derrumba sola escritura, ¿no? 1 Corintios 11:23, San Pablo dice, porque yo he recibido del Señor lo que también he transmitido a vosotros, que el Señor Jesús, la misma noche en que fue entregado, tomó pan. Entonces, aquí San Pablo es lo que le mencionaba hace rato, ¿no? San Pablo está hablando de la Eucaristía, y nuestro Señor mismo le entrega a Pablo la tradición. Pues Pablo no habla aquí de ningún libro escrito, sino de palabra escuchada, ¿no? Segunda de Juan 1:12 dice, tengo muchas otras cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de tinta y papel, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Aquí está la tradición oral. Ya él quiso ir a platicar y decirle las cosas San Juan a sus discípulos también, ¿no? Aquí vemos la importancia de la tradición oral y de los apóstoles de la iglesia. Marcos 16:15 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí se cae sola escritura y la mentira de que la Biblia se interpreta sola y que cada quien la puede interpretar por su cuenta. Si la Biblia se interpreta a sí misma, entonces, ¿para qué manda a los apóstoles a enseñar? Nuestro Señor Jesucristo manda a los jerarcas de la iglesia a enseñar. Nunca los mandó a repartir Biblias. Bueno, este es un tema, ¿no? Que se empezaron a circular muchas
escritos que se le atribuyeron a los apóstoles. Yo pienso que ustedes ya han escuchado de los evangelios apócrifos, ¿no? Está el de la infancia de Tomás, el evangelio de María, el evangelio de Pedro. Entonces, que la iglesia rechazó, ¿no? Pero solamente una autoridad como la iglesia, el magisterio, podía tener esa facultad divina de rechazar libros falsos, ¿no? Jesús nunca dejó ninguna lista de libros inspirados por revelación, ninguno. Simplemente es la tradición de la iglesia la que nos dice qué libros son inspirados por Dios, ¿no? Este es un tema que se va a ver cuando toquemos. Es un tema que es el tema de los libros deuterocanónicos, ¿no? Ya que falta poco, 7 minutos para terminar. Maestro, entonces, pero tampoco sería bueno preguntarle a alguien, si suponiendo que nos tocara debatir, ¿cómo sabes que la Biblia es inspirada por Dios? O sea, si tendrías que tú también poder defenderlo, ¿no? Porque sabemos pues que son sagradas escrituras, son inspiradas por Dios, pero también tenemos que saber defender cómo es que son sagrada escritura, que están inspiradas por Dios y que no contienen toda la enseñanza, porque también está en la tradición. O sea, si hay que tener cuidado con ese tema, o es nomás aventársela así, decirles. Bueno, yo pienso que sí hay que estudiar el tema de los libros deuterocanónicos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de que un protestante me diga, es que no te puedes salir de la Biblia. Bueno, sin meternos al tema de los libros de los deuterocanónicos y el canon bíblico, yo le puedo preguntar, bueno, sin salirte de la Biblia, dame capítulo y versículo, y usando la sola Biblia, dame capítulo y versículo donde está la lista de los libros inspirados por Dios. ¿Sí? Sin salirnos del tema de sola Biblia. A ver, tú dices que todo está en la Biblia. Muy bien. Dame la lista de libros, dame capítulo y versículo donde está la lista de libros que tienen que estar en la Biblia. Sin necesidad de meternos en el tema profundo, que es tan profundo, de los libros deuterocanónicos, ¿no? Solamente quiero que me diga, ¿dónde está en la Biblia la lista de libros de libros canónicos? Esto es lo que quiero que me den la lista. Porque si no está en la Biblia, ¿de dónde lo sacó? ¿Cómo sabe él? Entonces, yo lo único que quiero es que me diga cómo lo sabe, de dónde lo sacó si no está en la Biblia, cómo lo sabe. Entonces ya depende de... Los católicos lo sabemos por la tradición, ¿no? O sea, por saber que Jesucristo es Dios y que sus discípulos nos enseñan que ese compendio de evangelios es su palabra, ¿no? Bueno, la única forma de saber por qué libros fueron seleccionados como inspirados por Dios, la única forma es por la tradición apostólica, no existe más. Okay. Entonces, aquí en este caso, cualquier protestante se va a ver amarrado en ese tema, ¿no? Porque la Biblia no lo dice, ¿sí? Y va a caer en un argumento circular, ¿no? Es que la Biblia es inspirada por Dios, pero ¿dónde lo dice? ¿Dónde dice que la Biblia, esos libros son inspirados por Dios? Es que son inspirados por Dios, pero ¿por qué? Entonces, para un protestante va a ser un círculo que nunca puede salir de él, porque es un argumento redundante, pues, es un argumento circular. Entonces no puede decirte ella, porque no lo dice, ¿no? Y yo soy inspirada por Dios porque no lo dice. Sabemos que es inspirada por Dios, ¿no? En todos los libros de la Biblia. Pero no sabemos qué libros son inspirados por Dios, si no hay una autoridad que nos lo diga fuera de la Biblia. Pero no existe. Para un protestante no existe, ¿sí? Entonces, sin meterse al complejo tema de los libros deuterocanónicos, ¿sabes qué? Yo le puedo decir al protestante, simplemente dime, si tienes el capítulo y el versículo, donde está la lista
de los libros inspirados por Dios que tienen que estar en la Biblia. Porque si no está en la Biblia, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo sabes que son inspirados por Dios? Sin ir más lejos, ¿no? Sin ir más allá. Él tiene que darme ese capítulo y ese versículo, ¿no? O tiene que decirme cómo sabe que esos libros son inspirados por Dios, ¿no? Y tenemos que estar preparados para cualquier respuesta de cualquier ocurrencia que se les ocurra, ¿no? Después ellos me pueden decir que el Espíritu Santo me habló, ¿no? El Espíritu Santo me dijo. El Espíritu Santo habla con mi pastor, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para ese tipo de respuestas también, ¿no? Ya casi tenemos vamos a 1 hora y media. Yo pienso que vamos a continuar el siguiente miércoles. Ok. ¿Cómo ven, Memo? No, pues, sí, adelante, maestro, muchas gracias. Si alguien, veo que hay algunas personas que van llegando, si tienen preguntas, nos las pueden hacer llegar. Aquí en el chat dejo mi teléfono por si, pues ya vieron, esta plática se está grabando y se está subiendo al canal de YouTube reciente que acabamos de abrir. Entonces ahí vamos a ir subiendo todas las clases. El padre las pone en los avisos,